De analizar en el caso del derecho a la alimentación uno de los aspectos más importantes que en el caso mexicano, como veremos a continuación, se ha convertido en la esperanza del rescate y la garantía del derecho a la alimentación, que es el caso de la pesca y la acuacultura sustentables. Tenemos en este caso previsto 3 ponentes, estamos esperando a uno de ellos, pero por razón y respeto al tiempo de ustedes vamos a iniciar para poderle dar continuidad a esta mesa. Nos acompaña en estos momentos la maestra en Ciencias, María Diana Guerrero García. Ella tiene una maestría en Ciencias Agropecuarias y Recursos Naturales por la Universidad Autónoma del Estado de México. Actualmente es subdirectora de Acuacultura del Atlántico del Instituto Nacional de Pesca. Tiene 28 años trabajando en el sector acuacultura en el país, en diversas instituciones y estados de la República. Fue jefe del Centro Acuícola El Zarco de la Comisión de Acuacultura y Pesca CONAPESCA, que es el más grande del mundo, de México, en la producción de trucha. Es catedrática de las materias de Genética, Biotecnología, Cultura y Vida Comunitaria en el Instituto Tecnológico Superior de la Sierra de Songolica, en el estado de Veracruz, en la Secretaría de Educación y Cultura. Fue jefe del Centro Acuícola de Matzinga en el estado de Veracruz, especializada en la producción de cría de trucha, jefe del Departamento de Acuacultura en la Secretaría de Desarrollo de Gobierno del estado de Tabasco, catedrática en el Centro de Estudios Tecnológicos del Mar de la Secretaría de Educación y Cultura de Veracruz, jefe del Proyecto de Desarrollo Asesoría Unidades de Piscicultura Rural en Comunidades Indígenas Huicholes de la Sierra Madre Occidental en Jalisco, en la Secretaría de Pesca, y jefe de proyecto de piscicultura rural para el aprovechamiento de zonas pantanosas en comunidades indígenas chontales del Instituto Nacional Indigenista. Gracias por estar con nosotros, maestra. Gracias. Bueno, buenas tardes, buenas tardes. Agradezco estar aquí con ustedes. A nombre del doctor Pablo Arenas Fuentes, que es el director general del Instituto Nacional de Pesca, para participar en esta importante mesa de reflexión, ¿verdad?, en torno a la alimentación. Este es un tema que día a día cobra mayor presencia en el escenario nacional. El derecho humano a la alimentación y el papel que la pesca y la acuacultura en nuestro país realizan para materializar este propósito, ¿verdad? Un país tan rico como el de nosotros, considerado megadiverso y con tantos recursos hidráulicos. Consideramos que el impulso que en años recientes ha adquirido el tema del acceso y la disponibilidad alimentaria, no solo a nivel nacional, sino también a escala mundial, ha requerido de la necesidad de reforzar esfuerzos en todos los niveles del gobierno para asegurar y garantizar la disponibilidad y el acceso a la alimentación adecuada que redunde en el derecho humano de no padecer hambre. Desde nuestra óptica, tanto en el plano interno como fuera de nuestras fronteras, este impulso cobrado se debe, entre otros factores, a una población en ascenso y a una presión y disputas crecientes sobre el aprovechamiento y conservación sustentable de todos los recursos naturales, como se observaba en la mesa anterior, el debate sobre los recursos hidráulicos que ya existe también en nuestro país. Para el Instituto Nacional de Pesca, como órgano descentralizado y responsable de realizar y coordinar y orientar la investigación científica y el desarrollo de la transferencia tecnológica, que requiera tanto el sector pesquero como el sector acuícola, el tema de la alimentación representa uno de los principales motivos y retos en su quehacer institucional actualmente. La Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentable, en vigor desde el 2007, tiene como principio general en la formulación y conducción de la política pesquera y acuícola del país la producción de alimentos, precisamente para el consumo humano directo, para el abastecimiento de proteínas de alta calidad y de bajo costos para los habitantes de la nación. Conforme a sus atribuciones conferidas en dicha ley,
en estrecha coordinación con lo que es la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca, el Instituto desarrolla importantes acciones orientadas a garantizar una disponibilidad estable y accesible de alimentos de origen pesquero y acuícola, inocuos y nutritivos para todos los sectores sociales del país. El INAPESCA estima que tal propósito no es posible sin la colaboración y participación de diferentes sectores, instituciones y productores, a fin de garantizar la disponibilidad y accesibilidad de los alimentos. Por ello, el Instituto promueve la investigación de manera diferente y eficiente, alineada a las políticas del gobierno, por supuesto, para dar mayores resultados en la producción pesquera. Es importante resaltar que el mayor activo del Instituto es la credibilidad de sus trabajos de investigación, lo cual deriva de la información científica que están generando sus especialistas actualmente. En el plano internacional, a casi cumplirse 20 años de la celebración de la Cumbre Mundial sobre Alimentación, bajo los auspicios de la Organización de las Naciones Unidas, está más que vigente el pronunciamiento, el derecho de toda persona a tener acceso a alimentos sanos y nutritivos, en consonancia con el derecho a una alimentación apropiada y con el derecho fundamental de toda persona a no padecer hambre. En este contexto, se estima que la pesca y la acuacultura, como fuente vital de alimentos nutritivos y de oportunidades económicas, como empleos también e ingresos, deben desempeñar un papel clave para hacer frente a uno de los mayores desafíos del mundo: alimentar a una población que, según estimaciones de la ONU, será de más de 7,000 millones de personas, la mayor parte de ella de grupos y en regiones muy atrasadas. Esto incluye a nuestro país. Hoy en día, la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura, la FAO, reconoce que la pesca y la acuacultura a nivel mundial contribuyen con el 17% del consumo de proteínas de origen animal, por lo que su papel es vital para ayudar a eliminar el hambre, la inseguridad alimentaria y la malnutrición. La FAO ha resaltado también que nunca se había consumido tanto pescado, ni se ha dependido tanto de este sector para la nutrición como lo es en la actualidad. El crecimiento de la producción mundial de pescado y mariscos ha continuado a un ritmo más rápido que el crecimiento de la población mundial, pero advierte que esta tendencia incide en una mayor presión sobre el aprovechamiento bajo criterios de sustentabilidad de los recursos pesqueros y marinos y de cuerpos de agua continentales. En sus evaluaciones realizadas en el 2012, la FAO ha subrayado que el 61% de las especies que soportan las pesquerías del mundo están a su máximo nivel de aprovechamiento. El 29% están sobreexplotadas y solo el 10% subutilizadas, lo que nos da un panorama no muy bueno de la alimentación. Este crecimiento registrado en su oferta ha provocado, entre otros aspectos, que la pesca y la acuacultura requieran, tanto en el plano internacional como local, de estrategias de aprovechamiento y de ordenación sustentables, es decir, acciones que garanticen su disponibilidad presente y futura, sin menoscabo de velar por su entorno ambiental, social y biológico. Cabe resaltar que en el 2012, según la FAO, la producción pesquera en el mundo fue de casi 170 millones de toneladas. Un poco más de la mitad de esta provino de las capturas marinas y la otra mitad de la acuacultura, un campo que está creciendo mucho y es la oportunidad de la alimentación en el mundo, la acuicultura, o sea, la producción de peces, algas, etcétera, a través de su cultivo, tanto marino como continental. De dicho volumen mundial aportado, 136 millones de toneladas se destinaron al consumo humano, lo que significó que este 70% tuviera como destino final la oferta de pescado y marisco en diversas presentaciones, ¿verdad? Desde el pescado fresco, refrigerado, entero o en trozos, filetes, hasta el envasado, el conserva y el enlatado. Con este aumento de la producción y una mayor disponibilidad, el consumo per cápita de pescado y mariscos en 2012 fue de 19 kilogramos, impulsado por una mayor demanda en el mercado
y en un mejoramiento significativo en los equipos y artes de pescas, así como en los canales de distribución y de comercialización más eficientes. Sin embargo, este consumo per cápita a nivel mundial no fue reflejado, desgraciadamente, en nuestro país. El consumo per cápita en México está en 13 kilogramos, contrariamente a todos los recursos que tenemos actualmente, ¿verdad? Y en México la pesca históricamente ha jugado un papel relevante, tanto en la cultura y en las tradiciones alimentarias desde la época prehispánica, ¿verdad? En 2014, las cifras preliminares registran una producción pesquera y acuícola en el país de un poco más de 1.7 millones de toneladas procedentes de los 11.600 kilómetros de litorales con que cuenta el país y de 6.500 kilómetros cuadrados de cuerpos de agua continentales y casi 3 millones de kilómetros cuadrados de zona exclusiva económica, que nos potencian como una nación pesquera y acuícola. Del mencionado volumen, casi 1.3 millones de toneladas equivalentes fueron al consumo humano, mientras que un poco menos de medio millón de toneladas representaron cerca del 25% que se dirigen hacia el consumo humano indirecto, es decir, la fabricación de piensos para distintas industrias. Factores económicos, geográficos y oceanográficos inherentes a la ubicación de los litorales del país inciden en que el 85% de esta oferta alimentaria de pescado y mariscos tuvo su origen marino, proveniente de casi el 83% del litoral del Pacífico, que es la parte más fuerte de producción del país, el Pacífico, y en la parte pesquera. El 15% corresponde al Golfo de México y al Mar Caribe, y solo el 2% a las entidades continentales. De estos, los estados de Sonora, Sinaloa, Baja California y Baja California Sur contribuyen con casi cerca del 83% de la producción pesquera del país, mientras que en el Golfo de México solo aporta el 68%. La sardina, el atún y el camarón son los principales productos alimenticios ofrecidos por la captura marina. Como podemos ver, tenemos una riqueza muy grande en el país, sin embargo, tenemos un desarrollo irregular, ¿verdad? En el país, en las zonas, no solo en otros aspectos, en la acuacultura también. El noroeste tiene un desarrollo con un impulso muy fuerte y una tecnificación e investigación bastante avanzadas, no así la región sureste, que también es muy rica en agua, como son los estados de Tabasco, por ejemplo, y donde hay un potencial inmenso para aprovechar, pero también existe una pobreza en esas zonas, ¿no? Que son un desafío para el país. Finalmente, en este rubro del consumo es importante mencionar que el sector pesquero y acuícola mantuvo su saldo histórico favorable en un intercambio comercial con el exterior con un valor de 147 millones de dólares en 2014. De esto, una de las pesquerías y cultivos más fuertes en el país es el camarón, que produce divisas al país por su exportación, ¿verdad? El INAPESCA considera que la investigación acuícola y pesquera aplicables a la producción y alineadas a las políticas del Gobierno de la República para dar mayores resultados a la producción alimentaria está relacionada con los temas de carácter social y económico, por lo que el fomento y el impacto multisectorial puede contribuir a reducir los niveles de pobreza del sector al ser una actividad económica generadora de alimentos, empleo e ingresos. En el Plan Nacional de Desarrollo de 2013 al 2018 se señaló la necesidad de la construcción de un sector agropecuario y pesquero que fuera productivo para el país, precisamente que garantizara la seguridad alimentaria de los mexicanos, incentivando simultáneamente el aprovechamiento sustentable de nuestros recursos. En este contexto, el Gobierno de la República hace 2 años presentó la Cruzada Nacional contra el Hambre como una estrategia fundamental de su gobierno en el desarrollo de nuestro país para que todos los mexicanos, principalmente quienes más lo necesitan, puedan acceder al derecho a la alimentación.
Este es otro gran reto y está incluido también dentro de la acuacultura de aguas continentales a nivel rural, para poder desarrollarla como una opción para estos municipios y estos lugares que cuenten con los recursos, por supuesto, del agua, para solucionar ese problema alimentario. Entonces, el papel que de las actividades permanentes de investigación científica y de desarrollo tecnológico cobran mayor relevancia por la necesidad de disponer de información sustentada científicamente para asegurar esta disponibilidad presente y futura de los alimentos en cantidad y calidad suficientes. Aquí nosotros en México tenemos más de 16 especies nativas mexicanas que son susceptibles a explotarse. Tenemos en el norte del país una trucha nativa, nada más nosotros la tenemos en México. Y esta trucha presenta una característica que tiene un rango de soporte a la temperatura mucho más amplio que la trucha que normalmente se cultiva. Esta es una opción para el país y es una opción también a utilizarse ante el cambio climático actualmente. En el sur tenemos especies como la tenguayaca, la castarrica, etcétera, que son mercados locales y que están en la cultura de nuestra sociedad y que son también susceptibles a utilizarse. Esto el instituto lo tiene que tomar muy en cuenta en sus investigaciones, porque pues estamos ante una globalización de la producción. Tenemos el ingreso de especies que vienen a veces de otros países, ¿verdad? Y que tenemos que tener un contexto de cuidado, porque estas especies a veces al pasar de un medio ecológico a otro se convierten en especies invasoras. O tenemos actualmente la producción, no aquí en México, en otros países, de los organismos genéticamente modificados. Entonces, todos estos contextos son nuevos en el mundo, ¿no? Antes no existía esta problemática tan fuerte de las especies invasoras, no existían los OGMs, etcétera. Entonces, el país tiene un gran reto y el instituto juega un papel crucial junto con la CONAPESCA, quien dicta el ordenamiento. El instituto realiza las investigaciones para que nuestras autoridades puedan tomar las decisiones pertinentes. Entonces, pues reiteramos que el instituto se encuentra consciente de este reto, de lo que el país tiene, de lo que el potencial del país representa y de los retos que ahora se presentan a nivel mundial para el país también. Bueno, pues muchas gracias. Muchas gracias, maestra. Para nosotros siempre ha sido muy interesante y sobre todo queremos también reconocer el apoyo que INAPESCA ha brindado a toda la política pública de la lucha contra el hambre, porque finalmente los mecanismos que se requieren y el financiamiento pues requieren también de toda la investigación que INAPESCA realiza y que esto permite que se concreten muchos de los proyectos en beneficio social y sobre todo para los grupos marginados. Para mí es un gusto presentar a la maestra, casi doctora, Jazmín Santinelli. Ella estudió oceanología y cuenta con una maestría en oceanografía costera con especialidad en biología marina y pesquerías. También es licenciada en Derecho, con maestría en soluciones sistémicas sociales, maestría en Derecho y es candidata a doctora en Derecho. Ha escrito libros entre los que destacan indicadores socioeconómicos del sector pesquero y acuícola y temas selectos de pesca y acuacultura. Ha participado en la elaboración de leyes, reglamentos y normas oficiales mexicanas relacionados con el sector pesquero y acuícola y desde hace 12 años trabaja en el Centro de Estudios para el Desarrollo Rural Sustentable y la Soberanía Alimentaria de la Cámara de Diputados. Y quiero
también en este espacio reconocerle de manera pública su participación en el proyecto que elaboramos de Código Agroalimentario, en donde se tuvo también que combinar, debido a que en el Código Agroalimentario se ven los aspectos también pesqueros y pecuarios, y digamos que de alguna manera se integró también la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentable, derivando también de ella todo lo de sanidad e inocuidad que se comentó hace 2 días, que creo que eso es muy importante para esta nueva visión del derecho alimentario a través de la regulación y la sistematización de la legislación. La maestra Santinelli ha sido una de las grandes expertas que nos ha apoyado tanto en el Código Agroalimentario como en algún momento cuando también en el Instituto de Investigaciones Jurídicas y en otras dependencias, también en el Centro de Estudios para el Desarrollo Rural en donde ella trabaja, se elaboraron no solamente el texto de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables, sino también como una importante colaboradora en una misión que manejó la FAO, que me tocó coordinar a mí, para la elaboración del reglamento que desafortunadamente desde hace ya varios años está en algún escritorio de Conapesca, pero que ya podría haber estado funcionando desde hace ya varios años, porque esa fue la misión que nos dio FAO, el elaborar el reglamento. Para poderlo hacer se tuvo que trabajar en poder sacar a flote la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentable, y bueno, ha sido una compañera de lucha respecto de sus inquietudes y respecto de sus, digamos, aportes también desde el punto de vista social a la regulación y al manejo de la agricultura. Y le agradecemos también a la pesca, que de oceanógrafa se convirtió en abogada. Gracias a esta experiencia, entonces, digamos que el sector jurídico ganó una importante guerrera, porque curiosamente de ese tipo de trabajos ya no nada más la llevaron a estudiar Derecho, sino ya estar en estos momentos trabajando en su doctorado en Derecho, además de tener una maestría en oceanografía. Gracias, Jazmín. Muchísimas gracias. 2 precisiones. Primero, me siento profundamente honrada en estar en esta institución que admiro y respeto profundamente. Hubiera querido ser puma, pero pues fui cimarrón. Hasta ahí me dio mi karma. La segunda es un agradecimiento a la doctora Carmen Carmona, quien es de las mujeres que más admiro. Muchas gracias. Que más admiro profesionalmente y más amo en lo personal. No solo ha sido mi jefa, sino ha sido mi mejor amiga, mi cómplice, bueno, todo. Entonces estoy doblemente agradecida. Debo de confesarles que tuve un insomnio terrible nada más en pensar que iba a estar con ustedes. Bueno, el tema que ahora quiero presentarles es la pesca y la acuacultura. Decidí vincularlo de esa manera, nombrarlo de esa manera, como ustedes están viendo en este momento en su pantalla, y realmente lo que quisiera hacer es unas reflexiones con ustedes. Quiero también decirles que si bien trabajo en un centro de estudios, no vengo representándolo, hablo a título personal, con la experiencia que gente como Carmen Carmona me ha permitido a lo largo de estos 15 años. Entonces, sí quisiera como aclarar mucho, ¿no? Esto es lo que piensa la de la voz. Yo de aquí, ¿verdad, mi niña? Muy bien. La pesca y la acuacultura son productoras de alimento, por lo tanto pertenecen al sector primario. En algunas regiones del país, recordando lo que acaba de decir la maestra, es la única opción de empleo. Créanme que hay muchos lugares en donde es difícil entrar en carro. Entonces, de verdad, ahí la pesca es una de las opciones que tiene la gente. Y su importancia, sobre todo, es alimentaria y social. ¿Por qué no económica? Porque la pesca y la acuacultura representan menos del 1% en el Producto Interno Bruto. Más o menos hay alrededor de 273,000 personas que trabajan de manera directa. Hay que multiplicarlo por 4, que es la producción. Entonces, miren, estamos hablando alrededor de 1 millón. Entonces, quizás eso, para verle la importancia,
les queda un poco corto, ¿no? Empezando, si les digo, si ni siquiera llega al 1% del Producto Interno Bruto. Estas son las definiciones que nos ofrece la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables en su artículo 4. Subrayo lo que considero más importante y llamo su atención en dos cosas. La acuacultura, por ejemplo, hace poco reconoce la acuacultura rural. ¿Por qué es importante la acuacultura rural? Porque es una actividad que provee alimentos para autoconsumo y un pequeño excedente para la comercialización. Y hasta hace poco se decidió definir en la ley. La otra, que ustedes pueden ver, se definen los diferentes tipos de pesca, pero hay algo muy importante, no se define la pesca ribereña, cuando el 97% de las embarcaciones que tenemos es pesca ribereña, ¿sí? El 70% de los pescadores que tenemos son pescadores ribereñas. ¿Qué significa esto? Que tienen unas pangas, lanchas, que tienen de eslora, quiere decir de punta a punta, 14 metros, y tienen un motor que se llama motor fuera de borda de hasta 150 caballos de fuerza. Esas son las características. ¿Qué hacen? En teoría es el autoconsumo, pero en realidad en la práctica lo que hemos visto es que la mayor parte de esa producción de los pescadores la comercializan. Bien, no me voy a detener mucho, la maestra fue muy clara y no hay necesidad, pero bueno, el 14% de la producción pesquera nacional, que desde 1983 ha rondado en el 1.3, 1.5, ahorita hemos llegado a los 1.7 millones de toneladas, que más o menos valen 20 mil millones de pesos. El 14% se aporta por acuacultura y de esta producción acuícola se basa en 3 especies, sobre todo camarón, mojarra y ostión. En cuanto a la pesca, la producción se basa en 13 pesquerías comerciales, sobre todo, y el 47% la dan pelágicos menores. ¿Qué son los pelágicos menores? La sardina, la anchoveta, esos pequeños peces. El 47% de la producción pesquera está dado por esos animalitos. Después, como ya les comentaba, hay 272,000 aproximadamente pescadores y acuacultores. No sabemos cuántos de ellos son acuacultores, cuántos de ellos son pescadores. Hay aproximadamente 9,230 unidades de producción acuícola y tenemos aproximadamente 76,000 embarcaciones. Como ya les comentaba, el 97% son ribereñas. Todos estos datos que yo he tomado es del Anuario Estadístico de Pesca y Acuacultura de la CONAPESCA. Muy bien. La Política Nacional de Pesca y Acuacultura, nosotros la tenemos en la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables en el artículo 17. Y voy a destacar 2 principios que está dado en el primer párrafo y en el segundo párrafo. Aquí sí quisiera llamar mucho su atención en 3 cosas. 1, el Estado mexicano dice que la pesca y acuacultura fortalecen la soberanía alimentaria. En todo este tiempo, pues ya han estado viendo lo que es la soberanía alimentaria, importantísimo para cualquier país, ¿no? Decía uno de mis maestros, es lo que hace la diferencia entre un país pobre y un país rico. Bueno, cada quien piensa y tiene los criterios, pero yo sí comparto eso. Segundo, asuntos de seguridad nacional. Eso es lo que dice la Ley General de Pesca. Algo, vean, tan pesado, asunto de seguridad nacional, ¿no? Y tercero, que es prioritario para la planeación nacional. Esos 3 conceptos es algo que quisiera que los mantengan durante la plática. Segundo párrafo del artículo 17, que la pesca y la acuacultura se deben orientar a producción de alimentos, ni más ni menos, ¿sí? Eso es la política pesquera y acuícola. Recordemos que somos un país eminentemente ribereño. Estamos rodeados por una riqueza infinita, ¿sí? Y por la cantidad de mares que tenemos. Entonces, bueno, aquí dice que se debe de orientar al consumo humano directo para los habitantes de la nación, ¿sí?
Ahora vamos a la otra parte, lo que ustedes han estado viendo en este seminario. En el 2011 hubo diferentes reformas muy importantes, dos sobre todo, que es a lo que nosotros nos compete en esta tarde, que son las reformas al artículo 27 constitucional y al artículo 4, en donde se eleva, o más bien lo que yo pienso es que se homologa el derecho a la alimentación con lo que estaba sucediendo en el resto del mundo. ¿Sí? Ahí se traen, otro de mis maestros dice que la Suprema Corte de Justicia es como la chimoltrufia, que como dice una cosa dice la otra, ¿no? Que supuestamente en cuestión de tratados internacionales, derechos humanos está a la par, ¿no?, de la Constitución, y por el principio pro persona, si beneficia, debe de estar por arriba, pero pues ya hay una tesis que dice que nada por arriba de la Constitución. Mi pienso es, a ver, hay una parte orgánica y hay una parte dogmática, ¿sí? Evidentemente no se debe de mezclar una cosa con la otra, entonces ahí es donde deben de ponerse de acuerdo qué es lo que va a suceder, pero el principio pro persona, se acabó el asunto, ¿sí? Bueno, entonces la alimentación es un derecho y el Estado es el responsable de proteger y garantizar el abasto suficiente y oportunos de alimentos considerados como básicos, y uno de esos alimentos considerados como básicos es el pescado. Muy bien, ¿cómo? Mi pienso es bien sencillo. Estos deben de ser los principios para el derecho a la alimentación. 1, proveer alimentos. 2, mejorar la situación de vida de los habitantes de zonas rurales. 3, el reparto equitativo de la riqueza, cuidando de su conservación. Pero esto está muy claramente definido en el artículo 27 constitucional. No estoy sacándome nada que se me ocurra, simplemente estoy partiendo de lo que dice el artículo 27 constitucional. Ahora, el ABC, ¿cómo pienso yo que debería de empezar a hacer todo esto del derecho a alimentación utilizando a la pesca y a la acuacultura? Número 1, marco normativo, ¿sí? Que debe de establecer perfectamente cómo se va a regular y las condiciones para lo establecido. 2, el diseño de políticas públicas, eso es muy importante, ¿sí? Los programas sectoriales, las estrategias, los objetivos, las metas, todo eso debe de ir acorde a lo que se ha planteado. En la poca experiencia como abogado que tengo, digo, ahora que veo que sigo las leyes, que las pienso, que las analizo, digo, híjole, muchas veces ponen preceptos y los instrumentos, y de verdad cómo los aterrizamos, esto me parece letra muerta, ¿sí? Debo de confesar que una de las mujeres que me hizo ser abogada es la que está a mi izquierda. Entonces me enseñó a amar el derecho. Yo decía, abogados, qué miedo, ¿no? Entre abogados pero cuando la conocí a ella, cuando vi cómo amaba, cuando vi lo ética, cuando teníamos que apegarnos todo el tiempo a derecho, cuando estábamos, por ejemplo, en el dictamen de la ley de pesca, entonces eso me hizo enamorarme. A partir de ahí, pues bueno, ya soy abogada. Entonces, todo eso debe de estar estrictamente señalado en el Plan Nacional de Desarrollo. Ahora, haciendo un análisis de lo que dice el Plan Nacional de Desarrollo en cuanto a pesca y acuacultura se refiere, yo veo que se nombraba 3 veces. La que está más amplia es la que me permito frasear de manera literal, y ustedes la pueden ver. Las otras solo las mencionaba, solo mencionaba la pesca. Fíjense, mencionaba la pesca. A la acuacultura la mencionan hasta este momento. ¿Qué es lo que dicen? Como ya nos había hecho el favor de decirnos la maestra, dice, en los últimos años la producción pesquera se ha mantenido estable. Ya nos dijo también la maestra, ellos son la máxima autoridad, es el Instituto Nacional de Pesca, dicen, el 62% de estas pesquerías ya llegó a su máximo, no puede dar más,
¿sí? Ya no hay necesidad de meter más embarcaciones porque ya esa pesquería se le llama sobredimensionar. ¿Y qué es lo que hace? O sea, si tú metes más embarcaciones de lo que el producto te puede soportar, vas a pescar más de lo que esa corte, le llamamos, de lo que ese banco de peces puede dar, o de cualquier animal, jaivas, no lo sé, estás sacando más y no le estás permitiendo reproducirlo, no tienes conocimiento de cuándo el animal se va a reproducir y lo dejas en ese momento descansar, o no pescas hembras, etcétera, muchas cosas. Insisto, como decía, estamos alrededor del 60%. Eso pasa en todo el mundo. Esto no es privativo de México. La FAO menciona que entre el 70 y el 80% de las pesquerías a nivel mundial están sobreexplotados. Nosotros estamos de la misma manera. Entonces, no podemos seguir pescando más. ¿En dónde va a estar? En la acuacultura. Entonces, lo que están diciendo es absolutamente cierto. De eso se deriva el objetivo que ahora pueden ustedes leer en la pantalla. Y de ahí dio algunas líneas, criterios a seguir y, bueno, sacó un gran programa. Ese programa se llama de fomento a la pesca y a la acuacultura. Ahora vamos a ver qué es lo que está sucediendo. Bueno, lo que yo les decía, lo que quería era que reflexionáramos un poco, que viéramos con la poca experiencia que yo tengo, de verdad, la pesca y la acuacultura pueden aportar al derecho de la alimentación, nos pueden conducir a la soberanía alimentaria. Muy bien, quiero presentarles algunas de las situaciones y ustedes definen si sí puede servir o no. Algunas consideraciones. Miren, de 2004 a la fecha he estado haciendo un seguimiento puntual de cómo se ha gastado los recursos que se enfocan al sector pesquero. Lo mejor que se ha podido, dado la información que a su vez presenta el Poder Ejecutivo. Bueno, ¿qué hemos visto? Los programas estratégicos que teníamos, por ejemplo, desde 2004, que eran infraestructura. ¿Qué es infraestructura? Pues es para favorecer bienes comunes, bienes públicos, ¿sí? La infraestructura en donde había muchísima inversión, dejó de haber. Fomento a la acuacultura ha disminuido, al menos 20% al año. Ahorita vamos a ver de un año al otro cuánto ha disminuido. Bueno, modernización de la flota pesquera. Fíjense algo muy lamentable. Siendo un país ribereño, vemos que una gran parte de la flota ya pasó su vida útil. La mayoría de las embarcaciones que tenemos, de las mayores, ya rebasó su vida útil. Son más viejas que de 30 años. Por ahí salieron noticias de que se acaban de adquirir, no sé si 2 o 3, pero bueno, la mayoría son embarcaciones que ya pasaron su vida útil. ¿Qué es lo que sucede? Pues que dependan muchísimo del subsidio al diésel, a la gasolina marina. ¿Por qué? Porque son embarcaciones muy, muy viejas, además de lo que pueden o no contaminar. Bueno, hay otros programas que han disminuido en un 80%. A ese programa me refiero a ordenamiento pesquero. Bueno, no se diga inspección o vigilancia. Paréntesis, nosotros tenemos un problema muy grave de pesca ilegal. México ha firmado convenios, no son vinculantes, pero bueno, es de buena fe, en donde ha dicho que se compromete a disminuir la pesca ilegal no declarada y no reglamentada. Con ese programa que en este proyecto de presupuesto de egresos de la Federación 2016 desapareció absolutamente. Sí, fue
Hubo un tiempo que tenía 300 millones, luego bajó 60, creo que la última vez que le dieron 40 millones de pesos, y de verdad, en viajes que afortunadamente he tenido la posibilidad de hacer, sobre todo en el norte, veo que que los pescadores de verdad hacen su trabajo de inspección, ¿no? Y vigilancia. Ese programa que les estoy diciendo que ahora desapareció, pues bueno, servía para eso. ¿Qué es lo que vemos? Algo bien interesante. Dentro del presupuesto de egresos de la Federación hay un programa que se llama Programa Especial Concurrente. Ese programa solo se enfoca a la parte rural. Y hay una parte muy importante de la Zagarpa. La Zagarpa es la cabeza del sector de la CONAPESCA, Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca. Bueno, haciendo el seguimiento vemos que las mayores reducciones de todo el tiempo se hacen en la pesca, de todas. Ahorita les voy a presentar una tabla que hice para que ustedes lo vean. En todos. No hay reducción en ese programa especial concurrente tanto en cuestiones sociales, lo entiendo. No hay reducciones en educación como lo hay en la pesca, ¿eh? No hay reducciones, por ejemplo, en lo que compete a medio ambiente como en esto. A mí me llama la atención, me gusta mucho la historia. En uno de mis libros que hice, empecé a ver desde 1923 qué estaba pasando. ¿Saben cuántos saltos ha dado la administración pesquera desde 1923 a la fecha? 12. Pienso, es como la papa caliente de la administración, no saben dónde ponerla. Pasaba de casa de fomento a economía. Así fue hasta que se formó una secretaría de pesca y ahorita terminó en una comisión. No saben qué hacer con la pesca, y mucho menos con la acuacultura, cuyo desarrollo empezó a tomar mucha fuerza desde la década de los 80. Y bueno, hay una parte dentro de ese presupuesto que va a las entidades federativas. El excomisionado de pesca Corral, en una de las comparecencias que hizo durante 2011, me parece, en la Cámara de Diputados, dijo que había un subejercicio del 40%. Imagínense, cuando les preguntaba qué es lo que pasa, las entidades no están obligadas, si no tienen un proyecto de pesca y acuacultura, no están obligadas a llevarlo a cabo, insisto, en un país ribereño. Bueno, lo que les comentaba de la CONAPESCA, la personalidad jurídica bajo la cual opera la CONAPESCA no va de acuerdo a lo que dicen, a lo que dice la política pesquera, ¿no? Asunto de seguridad nacional. Si a ti te dicen asunto de seguridad nacional, a ver, yo digo, el titular de la CONAPESCA no tendría que acordar de manera directa con el presidente. Es un asunto de seguridad nacional, ¿no? Que está a nivel de director general. Y tengo la oportunidad de conocer al Comisionado Nacional de Pesca y Acuacultura y es un caballero y lo veo, tendrá defectos o hará cosas que a mucha gente no le parezca, pero lo que yo he visto con los años que yo llevo viendo cómo pasa la pesca y la acuacultura, en este momento sí veo que hay mucho apoyo. Lo mismo con el nuevo cambio en el Instituto Nacional de Pesca. Muchas de las personas que he conocido en el Instituto Nacional de Pesca, mis respetos, gente comprometidísima. No voy a decir lo que ganan, pero México forma parte de la OCDE y es el que menos invierte en pesca y acuacultura. La mayoría de sus investigadores, la mayoría con maestría, sino con doctorado. No voy a decir cuánto ganan, no se vale. Bueno. Miren, esta es la tabla que quería presentarles. Yo he visto una reducción de los programas en donde veo la mayor reducción ha sido en este año. Puedo entender que fue una política cuando mencionan en la ley
cuando mencionan en el presupuesto de egresos de la Federación 2014, en uno de los articulados decía que ellos habían disminuido esa cantidad de programas a uno solo, de fomento a la pesca y acuacultura sustentable, porque habían seguido las recomendaciones que habían hecho un grupo de investigadores de la FAO. Entonces decidieron hacer un solo programa con diferentes vertientes, vertientes de competitividad, medio ambiente, educativa, etcétera, y decidieron dejar esto. ¿Qué es lo que pasa? Miren, les puse en rojo las que yo consideraba como más importante. De manera general, el programa disminuyó en un 30%. Esto es en el proyecto de presupuesto de egresos de la Federación 2016, que es lo que manda el Ejecutivo a la Cámara de Diputados para que, bueno, esta sea consensada y saquen a lo mejor nuevas cifras. Bueno, ahí disminuyó en un 30%, ¿sí? Otro que me llama mucho la atención es el desarrollo de la acuacultura. Pueden ustedes ver 1, 2, 3, 4, 5. Es claro para ustedes, es el quinto, ¿sí? Viene en rojito y dice una disminución del 35% con lo aprobado en 2015, pero fíjense, tuvo una reducción en comparación con lo modificado en el 2015, con lo que se ejerció con lo que se está ejerciendo en el 2015, y si ven en el último columna dice CP, eso significa cuenta pública, eso es lo que ya está comprobado que se gastó. Bueno, entonces hay una disminución de más del 80% con lo que se gastó en el 2014, con lo que se pretende gastar en el 2016. ¿Sí pueden verlo? Y en esos programas está programa de acuacultura rural. ¿Se acuerdan la importancia que les dije? Esa de subsistencia, maricultura, maricultivo, que ahorita están empezando, sobre todo con muchos esfuerzos del Instituto Nacional de la Pesca. Están tratando de impulsarlo y todo. Ahí viene también todo lo que sería acuacultura social, viene ahí, una reducción de más del 80%, pero pues no que seguridad, pues no que es uno, también dicen el Plan Nacional de Desarrollo que nos sirve, que nos va a servir, es una de las estrategias de la Cruzada Nacional contra el Hambre. ¿Se acuerdan? Ese programa que se anunció, ¿en realidad están siendo congruentes con lo que dicen? Miren, inspección y vigilancia. Dice, está en azul, dice soporte para la vigilancia de los recursos pesqueros y acuícolas. Desapareció. Propesca es un programa muy importante porque, miren, en una de las partes más importantes en donde se pesca es como un polígono, es como un triángulo en el Golfo de California, cerca de Puerto Peñasco, bueno, Santa Clara. En ese hay veces que los pescadores tienen hasta 5 vedas. ¿Y qué van a hacer? ¿Cómo de qué van a comer? Entonces, este programa que se pudo etiquetar recursos en 2014 es 250 millones de pesos, que luego se modificó, les ha de haber quedado como en 222 millones de pesos, no sabemos todavía cuántos ejercieron. Se les daba a los pescadores 8,000 pesos, mientras había una veda y se les capacitaba. También desapareció. Recursos genéticos acuícolas, que una parte se iba al Instituto Nacional de Pesca, ¿sí? Insisto, institución de todos mis respetos, él podía manejar una parte, era en investigación, no hay nada, ¿sí? Entonces, otra vez, les dejo a la reflexión, ¿sí es congruente? ¿Sí es congruente? Otro, aquí, esto es los recursos. ¿Por qué hago tanto énfasis en los recursos? Porque es una de las pocas cosas que los pescadores y los acuacultores tienen para poderse hacer de recursos, sin contar las reglas de operación. ¿Qué es una regla de operación? Es como la hoja de ruta, ¿sí? Como la forma
presente el Ejecutivo Federal para decirle, a ver, tú pescador, tú de esta manera vas a poder acceder a estos recursos que yo te doy, ¿sí? Recordando además que hay pescadores que ni la primaria tienen. Y ese seguimiento a esas reglas de operación es bastante complejo. Pero bueno, los que pueden acceder, vean por favor la línea verdecita. Eso es lo que representa el presupuesto para pesca y acuacultura por los últimos 12 años dentro del programa especial concurrente. Acuérdense que les dije que este programa pertenece al presupuesto de egresos de la Federación y solo la pesca y la acuacultura, como ustedes pueden ver, tiene una tendencia a la baja. Cuando mejor estuvo fue en el 2004, que la pesca y la acuacultura, los recursos para pesca y acuacultura representaban el 2.4 del PEC. Dentro de este presupuesto de egresos de la Federación 2016, hicimos el cálculo, es el 0.92%. Quiere decir que en estos 14 años es cuando menos recursos se ha asignado, ¿sí? Lo otro es lo que representa dentro de la Zagarpa. Vean esa caída en el 2007. Es cuando menos ha tenido. ¿Qué otra cosa? ¿Cuál es mi reflexión? ¿Qué es lo que yo veo? Que, como ¿se acuerdan que les he dicho los saltos que ha dado? En el 2000 se crea por decreto la CONAPESCA. Mucha de la gente que estaba en la parte pesquera, pues se queda en la Semarnat, se llamaba Semarnap, se queda en la Semarnat y otra pasa a la Zagarpa. Ahí fue un descontrol, hasta la propia gente de la CONAPESCA no sabían ni dónde quedaban, ¿sí? Ahí fue uno de los más fuertes descontroles que ellos tuvieron. ¿Qué es lo que pienso? Que la pesca y la acuacultura se pierde en los programas que maneja la Zagarpa. Esa es mi percepción, que por mucho que la ley dice que la pesca y la acuacultura forma parte de las actividades agropecuarias, no siento que a partir del 2000 hayan hecho lo necesario para que quedara acorde. Muy bien. ¿Se acuerdan que les dije que se pescaba y se cultivaba? El producto, es 1.7 millones de toneladas. Bueno, el 47%, como les había dicho, se aporta por pelágicos menores. Bien, a pie de playa, ¿sí? Es un concepto que se tiene. A pie de playa, el kilo de sardina puede costar 2.5, 3 pesitos o 4 pesos. El 76% de eso, ¿sí?, de esa producción, que fíjense, les estoy diciendo 3 pesos, pues no, que se supone que se orientaba a la alimentación, a la producción, pues no, que estábamos en eso. Bueno, pues el 76%, y otra vez, estos son cifras oficiales. Sí me apasiona el tema, pero pues no vengo a contarles mentiras y menos aquí, ¿no? El 76% se va a la quema. ¿Qué es lo que hacen? Piensos, harina de pescado, aceite de pescado. ¿Para qué sirve? Bueno, pues para dar alimentos, ese es uno de los principales insumos para el alimento de producción de animales. También del camarón. Y uno muy importante, en su extremo ven un atún. Es un atún aleta azul, que en los últimos tiempos se produce en ranchos atuneros, pero ese animal, para nosotros producir 1 kilo de atún aleta azul, se pueden gastar entre 9 kilos de sardina hasta 14 en las granjas o ranchos atuneros que les llaman, que son menos eficientes. Entonces, otra vez pensemos, ¿cuánto cuesta el kilo de atún aleta azul? ¿Alguien sabe? ¿Alguien ha comprado atún aleta azul? 240 hasta 300 pesos. Comparemos. Veamos eso, reflexión, ustedes decidirán. Bueno, entonces, pues se supone que eso debería de ser para consumo humano directo, ¿no? Con lo que cuesta. Doctora, como voy, cállenme, ya en 3 minutos ya me callo. Otra cosa,
los subsidios. Haciendo el seguimiento, una gran parte de los subsidios que se tienen, sobre todo para la acuacultura, y esto me baso en un análisis que yo hice del 2003 al 2007, la mayor parte de esos subsidios se iban a granjas camaronícolas. Muy bien, se captan subsidios, se captan divisas, pero yo les pregunto, ¿está bien subsidiar para la exportación? Yo no digo que esté bien o mal, ahí cada quien ustedes. Yo tengo otro pienso, ¿sí? Yo nada más ustedes lo pongo aquí, es una provocación. Qué bueno que se capten divisas, pero está bien. ¿Sí se vale? ¿Así? ¿Cuánto cuesta el kilo de camarón? ¿Alguien ha comprado? Como 120, el chiquito. El U12, no sé bien, pero creo que debe estar en 170. Ajá. ¿Y cuánto es el salario mínimo? Y ya le subieron. Yo nada más, hoy. Estas caricaturas a mí me gustan mucho. Miren, hay demasiadas embarcaciones pescando muy poquitos peces, ya no se puede. Así como el campo ya no da más, tampoco los mares dan más, ya no es posible. ¿En qué está la suerte? En la acuacultura. ¿Qué dice la FAO? La FAO dice que a nivel internacional se ha crecido la producción acuícola en razón del 9% anual. Es maravilloso. Es la única actividad que produce alimento animal que crece a esa velocidad. Otra cosa, paréntesis, en México la pesca y la acuacultura, la producción, es la única actividad del sector primaria superavitaria. ¿Sí me explico qué es superavitaria? Que exporta más de lo que importa. Ok, entonces ya solo estamos en la acuacultura, ya la pesca no va a dar más, solo estamos en la acuacultura. ¿Y cuánto reporta que hemos crecido? Saqué un promedio, más o menos en los últimos 10 años hemos crecido a 2.8. ¿Sí? Se tuvo un problema muy importante durante 2013 por un problema sanitario, por la mancha blanca y la muerte temprana del camarón que dio en Sonora, Sinaloa y parte de Nayarit. Ahí la producción acuícola en el 2013 cayó. Estábamos en el 2012 en 254,000 toneladas y en el 2013 la Conapesca reporta 245,000 toneladas. ¿Okay? Bueno, otra cosa, en la parte de pesca, esto me gusta mucho. En uno de los viajes que hice y que los pescadores tan amablemente me permiten estar con ellos, esto es en San Carlos, en La Baja, miren, lo que tienen ustedes en la figura izquierda, en la fotografía izquierda, es una almeja. Es uno de los delicatessen que tenemos. Vean lo que se aprovecha nada más el callo. Estamos hablando más o menos como el 35% del animal. Todo lo demás se desperdician. Vean las jabas que tienen aquí. Ellos me enseñaron, en toda la mañana se llenó esa cubetita a una tercera parte y esas 2 jabas era lo que correspondía a eso. Además, ellos me explicaban que eso lo tiraban. Y este desconche, que se llama desconche, lo hacen en sus casas. Entonces, esto es una cuestión de salud pública también para ellos. Han estado en La Baja, en el verano, cuando se produce está sabroso el calor. Bueno, entonces, ¿se vale también esto? ¿Qué estamos haciendo? ¿Estamos desperdiciando todo esto en la pesca? Todos los desperdicios, pues no se pudiera hacer harina, no se pudiera hacer otro tipo de cuestiones. Entonces, pues si estamos aprovechando el 30%, también está de pensarse si la pesca y la acuacultura nos pueden ayudar. Por último, mientras la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentable dice que es un asunto de seguridad nacional, la Ley de Aguas Nacionales solo menciona a la acuacultura 3 veces, ¿sí? Una para definirla,
otra en el artículo 82 para decir que exenta de permiso de agua a los sistemas suspendidos y que va a apoyar a la Zagarpa en los permisos, y en el artículo 15º transitorio, ni siquiera en el cuerpo de la ley, ¿Qué dice el artículo 15º transitorio? Que en tanto los sistemas de cuenca, los organismos de cuenca, no se pongan de acuerdo, ¿cómo van a utilizar? Ya termino, doctor. ¿Cómo van a utilizar el agua? ¿Qué creen? La acuacultura ocupa el lugar 8º. El 7 es el industrial, cuando la acuacultura solo la utiliza de paso, no la consuma. Se dice uso consultivo, ¿no? Solo la va a aprovechar. Muchos de los acuacultores nos dicen, tomamos agua de menor calidad y cuando la regresamos agua de mayor calidad. Simplemente porque si no tienen agua buena, los peces se les mueren o los organismos que estén cultivando. Entonces, la Ley de Aguas Nacionales no está acorde con lo que dice la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables. La Ley Federal de Derechos, en el artículo 224, exenta del pago a la agricultura y a la ganadería. A la acuacultura, ¿no? Le cobra, aquí está Betty, una de las personas que apoya a los acuacultores. No tenemos acuacultores que ganan 7,000 pesos al mes con multas de 500,000 pesos, y no son la mayoría. ¿Y qué han hecho? Dejado de trabajar. ¿Y cuántos tenemos como esos? Bueno, entonces ahí se las dejo. Entonces, ni la Ley Federal de Derechos, ni la Ley de Aguas, la ley agraria, cuando se supone que la acuacultura es otra de las actividades, nomás lo menciona, no vuelve a hacer más nada. ¿Y la tenencia de la tierra? La acuacultura continental, ¿en dónde creen que se lleva a cabo? No dice nada la ley agraria, ahí hay un vacío. La última, la LEGEPA, ¿qué es lo que pasa? Como tampoco la ve una actividad del sector primario, la trata como una actividad industrial. Les exige que pongan medidores. Aquí es donde tenemos la mayoría de esos acuacultores que han dejado de trabajar. Otra, les exige un estudio de impacto ambiental. ¿Cuánto cuesta? Váyanse a la Ley Federal de Derechos. Sí, les estoy diciendo que los acuacultores rurales ganan, a veces he visto unos 4,000 pesos en mi experiencia. Entonces, yo lo dudo. Yo se los dejo a ustedes. Les agradezco muchísimo los 40 minutos que me escucharon. Discúlpenme por haberme pasado. Muchísimas gracias. Bueno, pues abrimos un periodo de preguntas, comentarios, inquietudes y bueno, pues ya vieron ustedes nuestra situación y creo que es importante reflexionar sobre estos temas. Buenas tardes. La pregunta es para la maestra Yasmín y si la maestra Carmona nos puede dar su opinión. Sí, ¿se puede identificar? Por favor? Ernesto Betanzos. Gracias. En el sentido de, ¿qué opinión les merece el dictamen aprobado por la Cámara de Diputados a la Ley de Derecho a la Alimentación Adecuada, que en su artículo primero señala que se fundamentan las disposiciones que en materia alimentaria contiene la Ley General de Salud y no así en el artículo 4 constitucional? Digo esto en atención al contexto de este seminario. Considero importante pues tener la opinión de ustedes. Gracias. Bueno, aquí digamos que hay dos vertientes o dos posiciones, sobre todo cuando se habla de que el derecho a la alimentación tiene una serie de características respecto a la naturaleza del alimento. Y uno de los grandes temas en las que, digamos, sí hemos avanzado a pesar de todo, es el problema de la sanidad vegetal animal, que interviene el SENACICA como un servicio nacional para esta sanidad en alimentos. Aquí el asunto es, si lo veo como un problema sanitario, que entonces estamos hablando de esta situación en el caso de SENACICA, que se combina con un problema de salubridad general, que es totalmente distinto, porque la salubridad general está regulada por la Ley General de Salud. Cuando hablo de salubridad general,
ahí es en donde tendríamos que ver si dentro de la salubridad general, digamos, con situación prioritaria, está también el hecho de que los alimentos sean inocuos, que es totalmente distinta a la sanidad que finalmente se tiene desde el punto de vista de Senacica. O sea, digamos, así como tenemos un servicio sanitario en salud animal y vegetal, la salubridad general en el caso de la inocuidad para que no me hagan daño los alimentos y que tiene que ver también con una serie de condiciones que tienen que ver con el control sanitario, pero que entonces es el control sanitario a partir del principio de salubridad general. Aquí el asunto es en qué mundo estoy desarrollándome, porque si me dicen que es nutritiva, como lo dice el artículo constitucional, pues me voy con los nutriólogos y ya sé que están en salud y ya, pero no es así, porque estamos hablando de conceptos que van más allá de la definición del propio concepto del derecho humano a la alimentación, que tiene que ver también tanto con el derecho al medio ambiente sano como el derecho de protección a la salud. Ahora, en México, el derecho a la protección a la salud se da como eso, y inclusive hay sentencias de la Suprema Corte de Justicia que dice, una cosa es el derecho a tener salud, sí, o sea, esa es una cosa, y otra cosa muy distinta es tener derecho de protección a la salud. La Constitución habla de protección a la salud, y entonces concluye la Corte, al existir un sistema nacional de salud, o sea, hay edificios en donde están los hospitales, ¿no? Tengo clínicas, hay un sistema de vacunación, o sea, hay un sistema nacional de salud. Bueno, ya te garanticé tu derecho de protección a la salud. Una cosa es que cuentes con el sistema y otra cosa es que tú seas sano. ¿Sí queda claro? Inclusive la controversia se dio en el momento en que una persona asegurada creo que era del Seguro Social, alegó que el seguro no le estaba dando el tratamiento médico contra el cáncer que ella necesitaba. Le dijeron, a ver, una cosa es que tienes un hospital, sí. Bueno, lo que tenga el hospital, yo no puedo darte más de lo que tengo, dijo la Corte. Y el Seguro Social no puede, digamos, personalizar los tratamientos porque esto está dentro de un sistema. Recordemos que comentaban en una de nuestras sesiones, se comentaba que en México, y lo decía el doctor de la Serna, que nosotros no hemos visto la naturaleza jurídica de los denominados sistemas, ¿sí? Porque hay el Sistema Nacional Anticorrupción, el Sistema Nacional de Salud, o sea, realmente en el derecho no analizamos la naturaleza jurídica del sistema. ¿Cuál es el problema? Que son los sistemas los que, como dijo la maestra Santinelli, están precisamente dentro del presupuesto. O sea, es el primer piso para mi presupuesto, mi Sistema Nacional de Salud, el primer piso, mi Sistema Nacional de Sanidad, de Inocuidad y Calidad, que es el Senacica. O sea, pero entonces, mi problema del Sistema Nacional de Salud es, o sea, cómo se vincula con el derecho humano, es cuánto dinero le estoy dedicando a realmente garantizar los derechos implícitos en los objetivos de esos sistemas. Y ahí es en donde entonces, bueno, habrá que preguntarse, si la ley es una ley que propugna por la salud, por la parte nutricional y todo eso, pero que sí, efectivamente, estoy en el punto en donde es que me llevo a la boca, o sea, mi derecho a la alimentación del plato a la boca, ese es un derecho, y ahí entra todo lo sanitario y lo nutricional. Viene toda la lucha contra alimentos chatarra y todo lo que viene contra obesidad y diabetes. Viene inclusive algo muy importante que comentaba ahorita la maestra Santinelli. ¿Cómo estamos en el nivel del desperdicio? El desperdicio de alimentos es uno de los grandes flagelos de la humanidad, porque lo que cuesta llegar al plato o al refrigerador es una cadena impresionante. Y el hecho de que ahí sea donde desperdiciamos, o sea, verdaderamente es una
incongruencia que la humanidad tendría que reconstruirse para entender esa situación, cómo manejamos el desperdicio frente a la hambruna en muchas otras zonas. Entonces, depende del enfoque. Aquí tendríamos que ver esa iniciativa a partir no nada más del enfoque de salubridad general, sino también desde el punto de vista tanto sanitario como para garantizar el derecho a la alimentación. Y permítanme hacer una anécdota. Una querida abogada ambiental, María Elena Mesta, cuando estábamos haciendo las reformas a la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente en 1996, el búnker, digamos, de las reformas era entonces Profepa, que está aquí en Periférico, y yo vivía, y bueno, muy cerca aquí de la universidad, del instituto. Y bueno, pues comíamos y un día me dice, mi hija estaba chiquita y estaba comiendo y entonces le digo, termínate porque si no contaminas. Me dice, ay, mira, es una nueva forma de hacer que los niños se terminen el plato. Dice, a mí de chiquita me decían que comiera y le generaban la culpa de que come porque hay niños en África que no tienen que comer, ¿no? Que bueno, eso era la forma, pero en estos momentos, aun cuando sea una regla de urbanidad y de mucha educación, la verdad es que es un crimen de lesa humanidad dejar alimentos en un plato. ¿Por qué? Porque es contaminación. O sea, ese plato a dónde se va, pues se va a la tarjea, esa tarjea a dónde se va y ya contaminó. O sea, entonces podríamos ayudarle a la carga energética del planeta, no deja, ahora sí que limpiando el plato, que obviamente la reina Isabel no hace esas reglas de urbanidad, pero nosotros como seres conscientes del siglo XXI tendríamos que cambiar este tipo de cosas que tienen que ver con la cotidianeidad y de cómo nosotros manifestamos y vemos esta situación sobre el derecho a la alimentación. ¿Alguna otra? Rapidísimo, por favor, gracias. Primero, quítenme el pedigrí, jazmín a secas. Dice uno de mis maestros que el doctorado no quita lo tarado y a veces pienso que sí. No, hay algunos casos. Entonces yo, jazmín, a mí me gusta así. ¿Ernesto? Sí. Ernesto, mi pienso. En la forma en la que lo preguntas, creo que a ti te generó algún ruido, ¿no? Sí. Esa cuestión. Yo respetuosamente te digo mi punto de vista. El hecho de que mande a la Secretaría de Salud, que lo haga, que lo enuncie de esa forma, es curarse en salud y es no meterse en rollos, aunque no está terminada, no es un dictamen. Acuérdate, es ahorita la iniciativa. Esto tiene que pasar todavía por muchos filtros. ¿Sí? Lo que Carmen nos está diciendo es absolutamente cierto. Fíjate, tenemos la ley de sanidad animal, la ley de sanidad vegetal, todos acuerdos, además internacionales, que en eso están arriba de todas las leyes secundarias, ¿estás de acuerdo? Y hay bastantes, fíjate que las he estado revisando por la cuestión que te dije de la mancha blanca y la muerte temprana del camarón, estuve revisando, son muy claros. Entonces, realmente considero que lo sustantivo para una ley tan importante como esto, que a mí me gustó mucho, he de confesarlo, a mí sí me gusta la iniciativa en algunas de las partes, pues pienso que hacen que mejor veamos otras cosas y dejemos a la Secretaría de Salud hacer lo que tiene que hacer. ¿Sí? Ese es mi pienso muy respetuosamente, ¿no? Te digo, por tu cara, digo, le hizo mucho ruido, pero para mí no está mal. A ti. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Ayari Pasquier. Muchas gracias por la presentación. Creo que es muy importante conocer más sobre este tema, porque muchos de los que estudiamos el sector rural, las situaciones y los retos de seguridad alimentaria en México y en el mundo, no hemos considerado, porque en general en la literatura no se le da peso a la pesca y a la acuicultura. Yo, no por provocación, pero porque creo que también sería muy importante, si está fuera del lugar, pues lo podemos discutir en otro espacio. Quisiera también que, sobre todo Jazmín. Sin títulos, Jazmín, ya que eres abogada y también oceanógrafa, nos pudieras hablar un poco sobre los retos en términos de sanidad
que enfrenta la pesca por la contaminación de los mares, que según he entendido en otros foros sobre gestión de pesquerías en el mundo, son muy grandes. ¿Qué está haciendo también el gobierno mexicano? Posiblemente no gran cosa en estos términos. ¿Qué se necesitaría hacer para que el pescado, que tiene tal potencial para asegurar la seguridad alimentaria del país, realmente sea inocuo? Porque, bueno, no sé, hay veces que incluso nutriólogos en condiciones particulares, como puede ser un embarazo o cosas así, hasta te dicen no comas pescado mejor porque puede estar tan contaminado que te puede hacer daño. O sea, ¿cuáles son los retos en ese sentido que enfrentan y cuáles son las diferencias desde toda la falta de conocimiento entre la pesca y la acuacultura? Porque me imagino que en la acuacultura puede ser mucho más controlado, aunque también, dados los sistemas industriales de producción, deben de existir ciertos riesgos, ¿no? Gracias. ¿Cómo te llamas? Ayari Pasquier. Ayari. ¿Puedo contestar, doctora? Ayari, lo que acabas de decir es fundamental, es un reto. Pienso que no solo es un reto en nuestro país, las corrientes marinas no tienen fronteras, mi niña, de ninguna manera. Entonces, escuchaba a un conferencista, voy a omitir su nombre, pero se me hizo fuertísimo lo que dijo, y lo voy a repetir, y discúlpenme todos. Dijo, de repente, los mares es el WC del mundo. Entonces, hablaba, por ejemplo, de las concentraciones en mercurio que él veía, por ejemplo, sobre todo en peces crucero. Me explico qué es un pez crucero. Por ejemplo, atunes, pez vela, son esos pelágicos que cruzan que nadan mucho, es que estoy bien trabada, que nadan muchas distancias, y su colita es como una lunita, ¿sí? Esos son los peces crucero. Bueno, él medía la concentración de mercurio y otros metales pesados en esos animales. Era alarmante. Debo de confesar que bajé la cortina y dije, es que soy vegetariana y de repente lo único que como es pescado, ya no quiero ir. Pero es un reto. Y desafortunadamente sí. Hay muchos nutriólogos, lo he visto, y que te dicen, sí, si estás embarazada no consumas. Y otra cuestión que tenemos en la parte acuícola, de repente, por las normas sanitarias que en este momento en México se permite la entrada de pescado, que en otros lugares no se permite, que rebasan concentraciones y otros antibióticos que, por ejemplo, en Estados Unidos no se permiten, aquí sí entran. Y me refiero al pescado, le llaman el basa, ese considero que no reúne las características que debería para que se introdujera al país. De ese, si te hablo de ese, es porque tengo bastante conocimiento de lo que ese pescado significa. Yo no lo como y no permito que en mi familia lo consuma tampoco, sobre todo el que se importa. Quisiera tener otras cosas que decirte, no sé qué decirte. Simplemente es un reto de todas las naciones, no solo de México. ¿Qué es lo que está haciendo México? Bueno, pues sí, la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente es muy clara. La doctora Carmen Carmona colaboró sobre todo e influyó y fue la que dirigió en esa ley, y ella pues hizo todo lo más que su ética le permitía, y es una muy buena ley, pero señores, señoras, se aplica. La ley es muy buena, se aplica. Quisiera decirte más, ¿no? Yo quisiera comentar una anécdota que la vivimos cuando estábamos haciendo la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentable. En la FAO hay reportes y bueno, es que son situaciones que tienen que ver inclusive con sectores que no tendrían por qué estar conectados con esta situación. En el caso europeo hay reportes
de mortandad, sobre todo en mamíferos marinos, por no estar bien dosificados los anticonceptivos en mujeres. Porque resulta que el anticonceptivo, o sea, lo que sobra, lo usa el organismo, hace el efecto que se requiere y después se desecha por orina. Entonces, si esos desechos por orina, no hay plantas de tratamiento en el planeta, que además ese es uno de los problemas de la nanotecnología, porque el poderla liberar, el asunto es que muchos de los organismos no tenemos control para ese tipo de sustancias nuevas o que se están dando. En el caso de las hormonas no hay plantas de tratamiento que las elimine. ¿Qué pasa? Llegan al mar. ¿Qué pasa con ciertas especies que también están en anticoncepción? Con esto, con la baja de ciertas especies. Y esto tiene que ver con una sola regla que han encontrado los expertos para ver los niveles de contaminación y de efecto y las cadenas de interdependencia. Es muy sencillo. Exigir desde el punto de vista pesquero, porque además, a las empresas que producen anticonceptivos que den la dosificación exacta, para que entonces no se contamine el mar y no impida el crecimiento de ciertas especies. O sea, así es nuestra cadena, que ya lo había dicho Saint-Exupéry, ¿no? En El Principito dice, basta, en el momento en que yo corte una flor, transformo a la estrella, ¿no? Entonces, de ese tamaño es la contaminación. Y en el caso mexicano, nuestro problema es que, ¿cómo vamos a tener seguridad de alimentarnos con pescado que está en una calidad del agua, si los índices de calidad del agua, inclusive por ahí los invito a que vean un reporte de la Auditoría Superior de la Federación sobre el sistema de calidad del agua, en donde reconoce la Auditoría Superior de la Federación que el 98% del agua de consumo humano en México contiene heces fecales. Entonces, digamos de que ahí es en donde tenemos no solamente una asignatura pendiente, sino una lucha pendiente por la calidad del agua para preservar también nuestro derecho a la alimentación. Y además también aquí el control sanitario respecto de esta situación. Al momento de subir el precio de la carne, la gente va a comprar este tipo de pescado que finalmente se compra a veces en el mercado negro o en el mercado de saldos. Y ahí están las grandes cadenas mexicanas comprando la basura y que luego tristemente nos la venden a 70 pesos o 80 pesos o 120 pesos en poquitos gramos de sushi, ¿no? Porque uno puede controlar, sí, o sea. Ajá, sí, pero, y que finalmente también, se hace, ¿por qué? Porque la ganancia respecto del manejo del pescado en estos momentos, con las nuevas tradiciones culinarias, que es toda la comida japonesa, en donde además tristemente come uno el pescado crudo. O sea, ¿cómo va a comer uno pescado crudo en México con la calidad del agua que tenemos? Entonces, aquí es hacer conciencia de que sí, el derecho a la alimentación, sí, pero sana, nutritiva, y que precisamente favorezca el desarrollo de la persona. Una última pregunta. Sí. Raúl Rueda Pérez. Yo pertenezco a una academia de ciencias del Politécnico, egresados de posgrado. Participo en el Centro de Estudios Estratégicos Nacionales y en el Frente Amplio Social Unitario. Hay muchas organizaciones ahí. Yo creo que ahorita el seminario ya nos da, ¿sí?, para dar una conclusión. Y yo diría que el maestro Jalife dio la entrada a ello. O sea, que todo esto, estos derechos, diríamos, el derecho a la alimentación está relacionado al conjunto de derechos del agua, ¿sí?, de la alimentación, del medio ambiente, etcétera. Pero todos ellos, ¿a qué nos lleva? Nos lleva a uno, ¿sí?, que es el derecho a la existencia humana, la sobrevivencia, ¿sí? Cuando los ponemos en puntos críticos, pues nos vamos a la sobrevivencia, ¿no? Rásquense con sus uñas y cada quien como pueda, para poder vivir en este mundo, ¿sí? Entonces yo creo que precisamente tenemos que hacer esa reflexión para jalar todos esos derechos, ¿sí?, y para ponernos de acuerdo nosotros como sociedad, ¿sí?, qué es lo realmente importante,
¿sí? Pues la existencia humana. Lo que sigue es, bueno, ¿cómo le vamos a hacer? ¿Sí? ¿Sí? Bueno, hace un rato usted comentaba de esa contradicción, bueno, ¿por qué pasa esto, no? Las leyes, poca importancia a la acuacultura. Bueno, pues hay una razón muy simple. La razón muy simple es precisamente este criterio del mercado, ¿sí? Del mercado es, voy a producir donde hay dinero, y me importa poco, ¿sí? Si la ley, hay ley o no, y se cumple o no se cumple. Pero porque nosotros como sociedad no rescatamos ese valor, decir, esa existencia, y tiene que ver con la salud, y tiene que ver con todas esas cuestiones de derechos. ¿Sí? Tenemos que regresar, ¿sí? Tenemos que cambiar ese paradigma, ¿no? Y ponerle como centro la cuestión de la existencia humana. Es un comentario que les hago porque pues pareciera que es una discusión que todo el mundo tiene. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cuál es el proyecto de país que nos conviene? ¿Qué vamos a hacer en este México que todo está hecho un caos? Pues creo que la solución es muy simple. Tenemos que ponernos de acuerdo alrededor de esto. ¿Cómo le hacemos en la producción pesquera, que sea con salud? ¿Cómo le podemos hacer para solucionar el problema de la alimentación en la agricultura? Pues está a lo mejor la agricultura urbana, que es la otra cara, ¿no? ¿Sí? Que es la otra cara de la acuacultura. Bueno, y así tenemos alternativas, pues, pero en esa sociedad tenemos que avanzar hacia ello, porque desgraciadamente hasta las leyes que están ahorita, si yo quiero crear una pequeña, o para vivir yo mínimamente en uno o en otro lado, las leyes aparecen y me sancionan, como lo mencioné hace rato con los acuacultores, ¿no? ¿Sí? O no hay apoyos. ¿Cómo vamos a cambiar las leyes hasta este objetivo precisamente? Entonces tenemos que empujar todos, ustedes en la instancia jurídica, ¿no? ¿Sí? Tenemos que recobrar esta esencia, si no esto, pues el mercado va a seguir avanzando, los de la lana van a seguir avanzando, y a lo mejor ellos sí tienen sus criaderos particulares donde no haya nada, ¿no? Que lo dudo, ¿no? Pero, en fin, esta es esta reflexión y no sé si estén de acuerdo. Gracias. Pues muchas gracias. Terminamos esta serie de reflexiones, terminamos este seminario. A nombre del director del Instituto de Investigaciones Jurídicas, me solicitó de una manera muy especial agradecerle su presencia, sobre todo también agradecer a nuestros ponentes su amable asistencia, el haber ocupado su tiempo en podernos brindar sus ideas, sus reflexiones y sobre todo las aportaciones que creo que todos tuvimos en este seminario. Y pues yo me iría efectivamente con lo que el doctor Jalife nos decía en la mañana, en donde recuerdo uno de los más grandes, digamos, principios o declaratoria de principios que ha tenido la humanidad, que es precisamente la parte final de lo que le dijo el jefe Seattle al gran jefe de Washington, decía el jefe blanco de Washington, ¿no? En donde la última parte de cuando le preguntaron que si vendía las tierras al Piel Roja, y el Piel Roja contestó: yo soy un salvaje y no entiendo cómo me propones eso. O sea, si la tierra es mi madre, yo no puedo venderte a mi madre, decía el gran jefe Seattle. Y aquí lo que termina este maravilloso, digamos, declaración de principios es: termina la vida, empieza la supervivencia. O sea, en el momento en que nosotros tenemos que pensar en derechos para sobrevivir, es que no tuvimos los tamaños para poder garantizar y hacer efectivos nuestros derechos a vivir. Y yo creo que ahí es en donde está la esencia de los derechos humanos, que si bien el derecho a la alimentación se ha puesto en inclusive un derecho cultural, se llama, porque ya tiene que ver hasta con el manejo de tradiciones, estamos hablando de que no debe de perder esta situación en donde es mi derecho al sustento básico de todos los días, que junto con el agua me permite vivir, y que junto con el ciclo del carbón me permite sobrevivir respirando. Entonces, aquí estamos en un derecho asociado a muchos otros derechos, pero que finalmente requieren de reflexión, requieren de establecimiento de nuevos principios, de nuevas causas de utilidad pública y de nuevos esquemas de interés público, para que entonces las leyes sean congruentes con estas necesidades. Y para mí, pues, es el gran reto del siglo XXI. ¿Cómo le hacemos
para garantizar el derecho a la alimentación, al medio ambiente adecuado, el derecho a una energía para el sustento, porque también está discutido toda esta cuestión de la energía, y cómo finalmente esto es simplemente para lo que dice nuestro artículo 4 constitucional, que es nuestro derecho a vivir en un medio ambiente adecuado, y maravillosamente lo condiciona o le da como finalidad nuestro desarrollo y bienestar. Creo que nos merecemos vivir bien, y esto implica también estar bien alimentados, estar bien descansados y estar bien vividos, porque finalmente, pues esa es la esencia del ser humano, que se fortalece en el vivir. Muchas gracias, y de veras agradecemos de una manera muy especial su paciencia, su asistencia. Tenemos algunas situaciones de las constancias que podemos entonces finalmente entregárselas hasta dentro de 3 semanas. Como hemos tenido muchos eventos en el instituto, estamos compitiendo, ya lo vieron ustedes, que estamos compitiendo en los diferentes coloquios, seminarios, etcétera. Entonces eso, digamos que atora un poquito a nuestra parte de publicación para darles sus constancias, pero tenemos sus correos y estaremos en contacto con ustedes para hacerles llegar todas sus constancias, y además, y de nuevo, mi agradecimiento personal. Mil gracias por acompañarnos y por apoyarnos en este evento.